no pretendemos nosotros, como les digo, de ser más santos. Hay gente muy santa, buena realmente entre nuestros hermanos, ¿verdad? Hay gente muy buena. Tenemos que reconocerlo y alabar a Dios por eso. Pero, ¿no? La iglesia que fundó Jesús, con todos sus bemoles, es esta que nosotros llamamos católica. Como dice entonces el documento sobre la iglesia del Vaticano II, que se llama La Luz de Cristo, ese documento muy bueno, dice: la iglesia fundada por Jesucristo subsiste completa, es decir, con todos los elementos, en la iglesia católica. Elementos de esta iglesia también se pueden encontrar en las otras confesiones cristianas, ¿no?, que nosotros llamamos protestantes, las comunidades protestantes. Elementos, por ejemplo, la escritura, por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, no tienen ellos cosas, pero el completamiento de todos los medios de salvación que dejó Jesús a la iglesia solamente se encuentran todos en la iglesia católica: la Sagrada Escritura, los sacramentos, etc. Y uno de esos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos y mantenemos es lo que se llama la jerarquía, ¿no? La jerarquía en la iglesia. Tenemos que entender que cuando Jesús fundó la iglesia, ustedes aquí se van a acordar, ¿verdad?, del Evangelio. Jesús primero juntó a 12. Con eso comenzó, los llamó. De hecho, la comunidad cristiana primera así los llamaba, los 12, los apóstoles, ¿no? Porque eran los que escogió el Señor, lo sabemos. Se los lleva consigo, los instruye personalmente a ellos, lo sabemos en el Evangelio, les daba clases, por decirlo así. Y luego, ¿no?, de esos 12, elige uno, ¿verdad?, y le dice: tú vas a ser la roca de esto que estoy construyendo. Y le da un poder muy grande. Y le dice: Pedro, ¿no?, ha sido dado poder en el cielo y en la tierra. Le dice: Pedro, ¿no?, todo lo que tú haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A un hombre le dio este poder sobre la tierra y sobre el cielo. Y tengan ustedes en cuenta que si leemos el Evangelio, nos damos cuenta que este hombre, al cual el Señor le da tanto poder para que sea, por decirlo así, la cabeza de ese grupo de 11, resultó ser un ambicioso, un traidor, porque lo traicionó, un cobarde. Pedro. Eso es lo que dice el Evangelio. Y sin embargo, a este grupo de Pedro como cabeza le dice: Pedro, yo he rezado por ti, ¿no?, para que tú confirmes a tus hermanos. Pedro y luego los otros 11 apóstoles formaron lo que se llama el colegio apostólico. Colegio apostólico significa el grupo. Y a este grupo el Señor Jesús le encomienda la dirección, la santificación, ¿verdad?, y la enseñanza, la instrucción de las comunidades cristianas. ¿Okay? ¿Sí me siguen? El colegio apostólico. El colegio apostólico, es decir, estos 12, desafortunadamente, uno lo vamos a perder, ¿verdad?, o él solo se va a perder, el hijo de la perdición, Judas Iscariote, y otro va a ser añadido al grupo, que es Matías. Y entonces se vuelve a completar el grupo con Pedro a la cabeza. Cuando esto está pasando, ni tenemos nada de los evangelios escritos, no tenemos, por decirlo así, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Como ustedes saben, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de los otros apóstoles, los hechos de los apóstoles, se escribieron después. La comunidad primero comenzó así, con este grupo, el colegio apostólico, y las comunidades. Así como ustedes forman comunidades de los apóstoles de la palabra, la comunidad de Santo Rosario, la comunidad de Anunciación, la comunidad
Y entonces viene Eliseo, ¿verdad? Y les instruye. Y luego va José y va a anunciación e instruye. Así era, así comenzó la iglesia. Los apóstoles iban, y hoy voy a ir, ¿verdad? Ya me están tirando agua a mí. Así comenzó la iglesia. Los grupitos se reunían en casa de Eunice, en casa de Priscila, se reunían y venía uno de los apóstoles y les contaba: miren lo que dijo Jesús, un día estábamos en el barco y no pescábamos nada y nos dijo: echen la red. Y el otro va a la otra comunidad en la casa de Priscila y les dice: no vais a Mateo, y les dice: no, fíjense ustedes, ¿verdad? Que un día nos contó esto Jesús, salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en el terreno. Y aquellas comunidades escuchaban esas enseñanzas. No había nada escrito, ¿verdad? Porque no había ni con qué escribir, ni sabían escribir. Bueno, los judíos sí, eran gente letrada, ¿no? Pero no había los medios de ahora. Entonces luego venía otro apóstol, o venía otra vez Mateo y les contaba otra cosa, y así esas historias, ¿verdad?, se van asimilando en la comunidad, ¿no? Hasta que uno que llamamos el evangelista empieza a poner por escrito para que no se nos olvide lo que nos contó Mateo, y lo que nos contó Lucas, y lo que nos contó Marcos, y lo que nos contó Juan. Lo organizan todo ese material y son, ¿verdad?, lo que son los evangelios. Pero la comunidad nació y por varias décadas caminó solamente basada en la enseñanza oral de los apóstoles del colegio apostólico, que es Pedro y aquellos otros. Entonces, esto es lo que se llama el colegio apostólico. La iglesia la funda Jesús, ¿verdad?, sobre Pedro y el colegio apostólico. Los 12 son un equipo. Y en este equipo tienen que mantener la unidad. Tienen que enseñar lo mismo, el mismo evangelio de Jesús, organizar a las comunidades, ¿verdad?, y celebrar lo que llamaremos nosotros después los sacramentos, o los misterios, como les llamaban ellos, los misterios. Así se estructuran, ¿verdad? Pero, para conectar con nuestro tema, es importante que entendamos nosotros que la iglesia nació estructurada sobre un grupo que se llama el colegio apostólico. Nuestra iglesia no es una democracia, ¿no? Yo les digo ahora: vamos a votar aquí todos a ver si vamos a creer en Jesús, en la Trinidad o no. A ver, 17 dijeron que sí, 17 dijeron que no. No, eso es una democracia. La iglesia no es una democracia. La iglesia se llama jerárquica. Jerárquica es una palabra, ¿verdad?, griega, que significa de sagrados poderes. Hieros, ¿no?, es sagrado, y arge es autoridad, poder, principio, ¿no? Entonces, la iglesia está basada, fundada, evidentemente en Cristo, y Cristo, Él, porque fue su voluntad, quiso organizar la iglesia de este modo. Entonces organiza la iglesia, ¿no?, con Pedro y el colegio apostólico. Y todos tienen que enseñar siempre en unión. Por eso ustedes se acuerdan cuando Pablo empezó a decir: bueno, ¿y qué hacemos con los paganos, ¿no?, los que no son judíos? ¿Les tenemos que pedir que hagan todo lo que hacen los judíos? ¿O podemos, no? Pues somos otra cosa realmente, los cristianos ya no somos judíos, somos una cosa nueva. Entonces, Pablo, ¿estará bien lo que estoy enseñando? Se va a Jerusalén y se reúne ahí con Pedro, Santiago, Juan y los otros. Y les dice: hermanos, esto es lo que creen, el Señor nos ha pedido que enseñemos. ¿Está bien? Y dice que Pedro le dio la mano, ¿no?, y le dijo: adelante. Por eso, ¿no?, este colegio apostólico, por decirlo así, es un don que dejó Jesús a su iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene una. Con todo respeto, ¿verdad?, de las otras comunidades eclesiales que vienen del protestantismo, pero como no tiene esa unidad, pues cada quien es prácticamente, ¿no?,
su propia cabeza, su propia iglesia. Hay algunas que son más estructuradas, ¿verdad? Por ejemplo, los luteranos, que son muy cercanos a nosotros, porque tienen muchas cosas, ¿verdad?, que tomaron del catolicismo, ¿no? Pues están más organizados, pero en realidad no hay una autoridad que diga, esto es lo que creemos. Porque el pastor puede decir, no, pero no, yo no lo pienso así, yo sí lo pienso así. Y por eso ven ustedes que hay tanta diversificación, mientras que la Iglesia Católica, con todos sus bemoles, sigue siendo una. De vez en cuando, ¡pum!, se nos separa un grupillo, se nos separa otro grupillo, pero seguimos caminando, manteniendo todo aquello que Jesús nos dejó. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, lo que se llama la Iglesia jerárquica. Al inicio, al ver inicio, si ustedes leen las cartas de San Pablo muestra que aquellas comunidades eran pequeñas que se iban fundando, una en Corinto, una en Éfeso, la otra en Filadelfia, la otra en Roma, en Jerusalén, creaban comunidades de discípulos, y entonces los apóstoles se las encomendaban a otros, digamos, para que cuiden de ellas. Los hacían responsables de las comunidades. Y entonces, así encontramos que hablan ellos, dentro de la comunidad, de unos que son presbiteroi. Es decir, presbiteroi es una palabra, y viene presbítero, ¿verdad? Es una palabra que en griego, en español, significa los ancianos, presbiteroi. Encontramos también que Pablo menciona hegumenoi, otra palabra, es decir, los jefes de comunidad. Hablan de los diáconos. Los diáconos, ¿no?, que también tenían una función dentro de la comunidad. Evidentemente los sacerdotes y otros que llaman los episcopoi. Episcopal, los obispos. Entonces ven que ya desde los primeros, ya vemos que la iglesia está organizada entre unos que llaman presbíteros, otros que llaman obispos, unos que llaman diáconos, unos que llaman jefes. Claro, honestamente, si vamos a buscar en los evangelios así tan claro como lo tenemos ahora, evidentemente no. Pero ya existían esas funciones allí, ¿ok? Ese orden, por decirlo así, de poder sagrado, o ese orden, decirlo así, ¿no?, de autoridad, es lo que llamamos la iglesia jerárquica, que está basada en esto. Fíjense que trataron de entender cómo era la iglesia, qué es lo que Jesús quería que fuera su iglesia, cómo la quería él organizar esa iglesia. Y hay, por decirlo así, dos modelos. Uno es el nuestro, en el cual entendemos nosotros que nuestra iglesia es, por decirlo así, espiritual. ¿Por qué? Pues porque la gracia es espiritual, la salvación es espiritual, la comunidad de amor es espiritual, pero que también tiene un aspecto que vamos a llamar institucional, es decir, visible, material, organizativo, como cualquier sociedad que se organiza. Y entonces es el aspecto, por decirlo así, material de la iglesia. Y ese aspecto material de la iglesia son nuestros sacramentos, con el agua, con el aceite, ¿verdad?, con las palabras. Ese aspecto material es precisamente la autoridad encarnada en unos hombres, sea el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Y ese aspecto, por decirlo así, visible, nuestras iglesias, nuestros templos, y el aspecto espiritual, la gracia, el amor, juntos constituyen la iglesia que Jesús hizo. ¿Sí me sigue? El otro modelo es decir, no, la iglesia es simplemente espiritual, es una comunidad de discípulos y hermanos en Cristo, y no necesitamos nada de estos aspectos materiales, los rituales, los sacramentos, todas esas cosas que nosotros conocemos. En realidad, la iglesia que Jesús quiso, la quiso, como le decía, con los dos elementos: el elemento espiritual de la salvación y el elemento material de la institución de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ángeles para hacer todo espiritual, somos espíritus encarnados. Tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo. Porque Jesús, que es Dios, se encarnó, es decir, espíritu puro que es Dios, encarnado en un cuerpo que le dio la Santísima Virgen,
que le dio a la humanidad. Espíritu encarnado, ¿no? Nosotros espíritu encarnado, y la iglesia es el Espíritu de Jesús encarnado en una comunidad organizada. Entonces, cuando decimos nosotros la iglesia de Jesucristo es una iglesia jerárquica, estamos diciendo que en esta comunidad, ¿verdad?, hay un orden de servicios. Mejor lo llamamos un orden de servicios. No quiero decir un orden de autoridad, porque la autoridad es un servicio. Ustedes son papás, son mamás, tienen autoridad sobre sus hijos. Pero yo estoy seguro que es una autoridad de amor, es una autoridad de servicio, no es una autoridad para explotar, ¿no?, a la persona, no es una autoridad para usar a la persona. Es una autoridad de amor, una autoridad de servicio. Entonces, la comunidad cristiana que nació en aquel entonces, no hay otra, la única, nace así, organizada con una jerarquía, orden, gradación de servicios. Y Jesucristo le deja la máxima autoridad a Pedro, y es una autoridad que se ejerce en comunión con los otros hombres. Ahora, la iglesia crece, se van hasta India, llegan hasta Inglaterra, España, las comunidades, ¿no? Las comunidades, ¿no?, se van extendiendo, son como los de Chihuahua, ¿sí? Pues así eran los cristianos, ¿no? Los cristianos se iban por todas partes y creaban comunidades, iba creciendo. Pasaba el tiempo y los apóstoles se fueron muriendo, ¿verdad? Todos excepto uno los martirizaron, los mataron, persecuciones. Pedro, que era el jefe, ¿verdad?, lo crucifican de cabeza, lo sabemos, ¿no? Bartolomé en la India lo desollaron, Pablo fue decapitado, ¿no? Y así fueron todos matados, excepto Pablo, ¿verdad?, que al parecer no murió mal, pero sí lo torturaron. Cuando ellos van muriendo, entonces, porque la iglesia tiene que continuar, ellos lo que hacen es lo que seguramente Jesús les dijo, ¿no?, imponer las manos sobre otros para pasarles ese poder que Jesús les dio a ellos. Y eso lo encontramos, ¿verdad?, en San Pablo, cuando le dice a Pablo a Timoteo: recuerda la gracia que recibiste por la imposición de mis manos, porque Timoteo era uno de los obispos, ¿verdad?, de las comunidades. Entonces quiere decir que en la época de Pablo ya los así llamados apóstoles hacían ese rito de imponer las manos. Imponer las manos es un rito que significa siempre la venida del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo. Oraban al Espíritu Santo, le imponían las manos. Y entonces el poder que Jesús le había dado, el poder de servicio que Jesús le había dado a Pedro, a Santiago, a Juan, a Tomás, lo pasaban a esta persona, ¿verdad?, por la imposición de las manos. Entonces, eso, ¿verdad?, esos que siguieron a los apóstoles, cuando los apóstoles morían, eran los obispos, los primeros obispos, ¿no? Porque el Papa es un obispo, como todos los demás, ¿no? No hay un superobispo en la iglesia, es un obispo, nada más que es el obispo de Roma. Ahorita les explico entonces. Entonces tenemos el colegio apostólico, Pedro y los 11. A estos Jesús les da toda la autoridad sobre la comunidad que él está fundando, y que después se llamará la iglesia, la eclesia, la iglesia. Estos apóstoles, Pedro y estos apóstoles, imponen las manos y rezan al Espíritu Santo sobre otros hombres que pasan a ser sus sucesores. Y esos son los obispos. Cuando este obispo, que recibió el poder, también ya se está petateando, entonces escogen a otro, le imponen las manos y va pasando el poder de Jesús de un obispo a otro. Y esto así se ha mantenido, imagínense ustedes, por más de 2000 años. Nunca se ha interrumpido la cadena, ¿no? Nunca se ha interrumpido la cadena. Esto se llama la sucesión apostólica.
la sucesión apostólica, que Jesús ordena a los primeros obispos, sacerdotes, que son los apóstoles. Ellos imponen las manos a otros, ellos imponen las manos a otros, y así llegó hasta que me impuso a mí las manos. Yo tengo ahí, me hicieron un cuadro así donde va, ¿no? La línea, por dónde vengo yo, ¿no? ¿Por dónde vengo yo? Entonces está yo, está Aquila, está el Papa Pío II, están, ¿no? Los primeros obispos fueron. Entonces yo me puedo conectar, ¿no?, hasta Jesús mismo. Porque el poder que uno recibe como hombre, ese poder de Jesús no es el mío, ¿no? Es que poder tengo yo, ¿no? Entonces, el poder, hoy por ejemplo tuve ordenaciones de diáconos. Los diáconos también pertenecen, ¿verdad?, a esta jerarquía. Y cuando le pone las manos uno al diácono, yo realmente sentía como las manos de Jesús, ¿no? Evidentemente que se fue las manos mías, ¿no? Ay, qué amiguito, ¿verdad? Bueno, pues me traje el que brilla. Entonces, yo sentía, estoy, híjole, parece un cuento esto, ¿no? Que a través de mis manos, de mi miseria, está pasando como un choque eléctrico, ¿verdad? Que va un conductor 2000 años para atrás para llegarle a este hombre que recibe el poder del servicio, de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Eso es la sucesión apostólica. ¿Está claro hasta aquí? Esa sucesión apostólica únicamente se ha mantenido, ¿no? Porque estamos hablando de Jesús, ¿no? No sé si ustedes se han fijado el canon número 1 en la misa de la oración eucarística, cuando dice Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, ¿no? Todos estos es la lista de los papas que iban así, ¿no? No fue una colección de nombres nada más, sino Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano. Se les olvidó Jorge Rodríguez, pero ya me lo van a añadir. Ya me lo añadirán después de que no sea la lista muy larga, ¿no? Pero fíjense qué bonito, ¿no? Es como una especie como de fuerza que viene a través de Jesús, ¿no? Y va llegando a cada generación. Y por eso en cada generación de la iglesia tenemos lo que nosotros llamamos los pastores, ¿sí? La sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica se mantuvo ininterrumpida totalmente, ¿verdad?, hasta más o menos en 1517. En la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica significa universal, ¿no? La Iglesia de todos, la Iglesia está abierta a todos, es católica. Y fue en Antioquía cuando empezaron a llamar a los cristianos, ¿no? Los llamaban cristianos, una sola iglesia cristiana, que es la Iglesia Católica. Y así lo decía el credo que rezamos, que viene desde el 325. Creo en una sola iglesia católica, la comunión de los santos. Eso no ha cambiado. Entonces, les decía a ustedes, eso se mantuvo. En el año 1051 hubo una gran división en la comunidad cristiana, entre los que se llaman la Iglesia Ortodoxa y lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Era una cuestión más bien política entre los dos imperios, el Imperio Romano del Oriente, el Imperio Romano del Occidente, que se dividieron culturalmente, socialmente, políticamente, y entonces de ahí vino también la ruptura eclesial. Pero fue una ruptura con los que nosotros llamamos iglesias ortodoxas, las iglesias ortodoxas. Ustedes no sé si los han visto, sus sacerdotes y obispos visten de negro con una especie de sombrero así medio plano arriba, ¿no? Los ortodoxos. Ellos mantienen con nosotros los mismos sacramentos, la misma escritura, las mismas, diríamos, tradiciones, mantienen prácticamente todo. Únicamente negaron la obediencia al Papa. Y dijeron, nosotros ya no obedecemos al Papa, y entonces nosotros nombramos al patriarca, ¿verdad? Al patriarca de Antioquía, o al patriarca de Jerusalén, al patriarca de Egipto, ¿no? Tenían diversas. Entonces, fue una ruptura, pero fue una ruptura que no tocó la fe. Entonces, se llama cisma. Cisma es cuando una comunidad cristiana se divide por falta de amor, no por falta de fe, ¿no? Nos faltó la unidad.
se rompió la unidad. Y eso que se llaman las iglesias orientales, iglesias ortodoxas, ¿verdad? Entonces, son iglesias y ellos sí mantienen la sucesión apostólica, lo siguen haciendo igual. La sucesión apostólica, siguen ordenando, porque los obispos de ellos fueron válidamente ordenados, vienen de los apóstoles y han mantenido, ¿verdad?, esa sucesión apostólica. Por eso también tienen sus patriarcas y tienen sus obispos y sus sacerdotes y sus diáconos. Y todos ellos son válidamente ordenados, realmente poseen los poderes que vienen del grupo del colegio apostólico de los orígenes. Entonces, las relaciones con ellos, todavía no tenemos la total, diríamos, unidad con los ortodoxos, pero estamos muy cercanos. Tienen una tremenda, mucho más que nosotros, devoción a la Virgen, una neumatología, o sea, una teología del Espíritu Santo muy profunda, de la grandiosidad del Cristo, pantocrátor del Cristo, que es el dueño del universo. Ellos lo han desarrollado muchísimo. Tienen la misa como nosotros, con otra liturgia, en otro modo de hacerlo, pero es válida. Su Eucaristía es válida, sus confesiones son válidas, todo lo que es válido, ¿ok? Pero todavía no estamos unidos. La fe es la misma con ellos y tienen la sucesión apostólica. Cuando ocurrió lo que llamamos, ¿verdad?, la Reforma Protestante, en el cual Martín Lutero decidió, ¿no?, entre él y sus sucesores, que también él evolucionó, que ya no iba a necesitar esta sucesión apostólica que nos liga hasta Jesús. Dice, no hace falta. Nosotros nos ligamos a Jesús directamente, sin pasar por esta sucesión, esta jerarquía. Y entonces fue cuando eliminó el sacerdocio. Eliminó el sacerdocio, eliminó el episcopado, el diaconado, como órdenes sagradas. Entonces, pues ya conocemos a nuestros hermanos separados, ¿verdad? Ellos se basan, se reúnen en torno a la no tienen los sacramentos, pero tienen la escritura, el amor, y así caminan, pero perdieron este elemento de la sucesión apostólica que nosotros mantenemos. Por eso, ven ustedes que, ¿no?, se van ordenando obispos, van eligiendo obispos. Luego, si ustedes tienen alguna pregunta, nada más levantan la mano, ¿sí?, y yo la ignoro olímpicamente. Con mucho gusto, ¿no?, para que se hace más dinámico. Ok, ahora, esta jerarquía, vamos a decir, ¿no?, del obispo, el presbítero, el sacerdote y el diácono, es, por decir, el sacramento de las órdenes sagradas, que es uno de los 7 sacramentos. Por la invocación al Espíritu, la imposición de las manos, se recibe, el que lo recibe, ¿verdad?, el sacramento de las órdenes sagradas, ¿no?, de las órdenes sagradas. En la Iglesia hay 3 grados, por decirlo así, de las órdenes sagradas. Está el primer grado, que es el que llamamos nosotros el obispo. El obispo, ¿verdad?, que es el que posee la autoridad que le viene de los apóstoles, principalmente para 3 cosas: enseñar la fe, santificarnos y gobernarnos, dirigirnos como comunidad. Los obispos, porque también la Iglesia, ¿verdad?, creció mucho. Imagínense ustedes, un obispo para escuchar la confesión de todos o para celebrar todas las misas que podía. Entonces él, ¿no?, impuso manos a colaboradores que van a ser los sacerdotes. Se llama segundo grado, ¿verdad?, de las órdenes sagradas. ¿Verdad? El obispo, porque es el que tiene el poder. Él se lo puede delegar, ¿no?, a un sacerdote. Fíjense que ustedes que si el obispo no le da al sacerdote permiso de oír confesiones, él no puede oír confesiones. Él le da permiso para celebrar la Eucaristía, hacer los sacramentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder es el obispo. Es el obispo, ¿verdad? Lo comparte en algunas cosas a sus colaboradores que él ordena para el segundo grado de las órdenes sagradas, que es el presbítero, el sacerdote. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que el sacerdote celebra la Eucaristía, confiesa, pero un sacerdote no puede ordenar
otro sacerdote. Un sacerdote no puede celebrar confirmaciones, a no ser que el obispo le dé permiso, ¿no? Por eso ven ustedes que siempre el obispo va a hacer las confirmaciones, pero cuando no puede, pues ahí manda su achichincle. Bueno, la achichincle me da muy bien. Entonces, quítalo de la achichincle, si no se me van a echar encima los cultos. Mis hermanos sacerdotes, los quiero mucho, saludos a todos los liderados. Entonces, no, lo que quiero hacer es que él tiene unos poderes que delega a los sacerdotes. Pero, por ejemplo, ustedes saben, el párroco ha sido encargado por el obispo, ¿verdad?, de esta comunidad. Pero el párroco responde al obispo, ¿verdad? Responde al obispo. Luego, ¿verdad?, como también nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice ahí que los apóstoles, que el grupo, ¿verdad?, de los jóvenes, estaban muy ocupados, no solamente predicando la palabra, no solamente celebrando la sinaxis, lo que antes era la reunión donde leían las escrituras, les predicaba el apóstol y compartían el pan, que era la Eucaristía, ¿verdad?, sino que también tenían que estar haciendo obras de caridad aquí, atendiendo las mesas, poniendo todo, ¿no? Entonces, dicen, vamos a llamar a algunos colaboradores, ¿no?, que van a ser los diáconos. Lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que nosotros, los apóstoles, podamos dedicarnos más a la oración y a la palabra, y ellos se encarguen de la caridad, para atender a las viudas, a los huérfanos, que había un problema con ellos en ese momento. ¿Quién las atiende? Entonces, imponen las manos sobre ellos, ¿verdad?, y para el servicio, no para el sacerdocio, sino para el servicio. Y esos son los diáconos. En realidad, diácono, diaconía, significa ministerio. Y ministerio en español se dice servicio. Y entonces así tenemos los 3 grados. El obispo, que tiene la plenitud del poder. Y el poder del obispo no depende del papa, ahorita les explico cómo salió lo del papa, ¿no? El obispo, ¿no?, ordena colaboradores y les asigna unas funciones, los sacerdotes. Y el obispo ordena diáconos y les asigna otras funciones. Y así, como les digo, son servicios. El obispo tiene el servicio, ¿verdad?, de la dirección, la coordinación, la enseñanza y la santificación. El sacerdote, segundo grado de los órdenes sagrados, ¿no?, recibe del obispo, ¿verdad?, la tarea de ayudar a santificar al pueblo, enseñando, celebrando la Eucaristía, los sacramentos, ¿verdad?, y dirigiendo una porción de la comunidad. Y luego los diáconos son ordenados para ayudar también en la liturgia, para ayudar en la palabra, pero principalmente para servir a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los que, ¿verdad?, para que ellos vayan a las casas. Esos son los diáconos. Pero como les digo, son servicios. Y eso es la jerarquía en la iglesia. Sacramento de las órdenes sagradas es lo que te permite entrar a formar parte de lo que se llama la jerarquía. Es decir, obispo, sacerdote, diácono. Y esta jerarquía, este grupo, ¿verdad?, de obispos que existen hoy, son más de 2000 en todo el mundo, imagínense qué complicada la iglesia, somos muchísimos millones. Este grupo es lo que se llama el colegio apostólico. Así como se llamaba el colegio apostólico con Pedro y los 11, ahora tenemos el colegio apostólico con el sucesor de Pedro, que llamamos nosotros Papa, como quieran, ¿no?, en comunión con todos los demás obispos. Siempre en comunión. Nadie puede enseñar o cantar fuera del coro. Y eso es lo que permite que la iglesia, como les decía, con todos sus bemoles y sus problemas, siga siendo la misma. Seguimos recitando el mismo credo que se recitaba en el siglo III cuando lo escribió. Seguimos nosotros celebrando, ¿verdad?, la misma liturgia como la primera, ¿no?, que hacían los apóstoles en las casas.
Seguimos nosotros, ¿verdad?, con el mismo evangelio, interpretándolo en el mismo modo como la comunidad cristiana siempre lo ha interpretado. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Ok. Los cardenales, vamos a hacer un poquito de historia. Entonces, tenemos nosotros, voy a llegar ahí, Pedro y los jóvenes. Pedro sale de Jerusalén, se va a Antioquía, luego de Antioquía se va a Roma. Y la sede de Pedro es la ciudad de Roma. Cada obispo, ¿verdad? El obispo no es, por decirlo así, obispo de todo el mundo, es obispo de tu diócesis. Esta porción del pueblo de Dios, ¿no?, es tu responsabilidad. Por ejemplo, el obispo de Colorado, ¿no?, de Denver, arquidiócesis de Denver, es Samuel Aquila, ¿no?, que es el que me ordenó a mí para hacer su achichincle honorario. Porque realmente el que tiene el poder es él. Yo soy obispo auxiliar. Suena muy humilde esto. Es decir, yo le ayudo, ¿no? Yo le ayudo. Ahora, para que vean la curiosidad, no puede haber un obispo que no tenga una diócesis. La diócesis es el territorio, vas a empezar a cantar, es el territorio, ¿no?, que le corresponde al obispo. Tú eres responsable de este territorio. Colorado tiene 3 diócesis. Está la arquidiócesis de Denver, la diócesis de Colorado Springs y la diócesis de Puebla. Por lo tanto, hay 3 obispos: Aquila para la arquidiócesis de Denver, Michael Sheridan para la arquidiócesis de Colorado Springs y Berg para la diócesis de Puebla. Y yo me quedé bailando con la más fea. Pero cuando me ordenaron, me tenían que dar una diócesis, porque necesito tener una diócesis. Entonces yo tengo una diócesis, la diócesis de Atsura. Todavía no sé ni dónde está. ¿De verdad? ¿No? Entonces te dan esas diócesis antiguas que ya no existen. Por ejemplo, todo lo que era el norte de África, que ahora es musulmán, fue cristiano, pero fue lleno de cristianismo. Realmente es un florecimiento del cristianismo. Ahora no queda, pero bien apuntado. Todavía sigue musulmán. Pero aquellas diócesis históricamente que existen, entonces, por decirlo así, yo creo que la mía debe de estar ahí por la Atlántida, que se hundió en el Mediterráneo. Pero una diócesis la tengo. Pero para que vean cómo está organizada la cosa, ¿no? El obispo residencial, en este caso, el arzobispo Aquila, ¿verdad?, es el que tiene la autoridad y la responsabilidad delante de Dios de todos nosotros los que estamos en la arquidiócesis de Denver. Él no entra con su autoridad en la arquidiócesis de Colorado Springs. No tiene autoridad sobre Colorado Springs, ni el de Colorado Springs tiene eso. Cada obispo es, por decirlo así, su papa en su diócesis, ¿no? En su diócesis. Y se respeta a la diócesis. Ahora, eso sí, tienen siempre que enseñar en comunión. En comunión. Por eso ven ustedes cuando hacen alguna declaración, siempre son los obispos de Colorado, ¿verdad? Ponen ahí, Sheridan, ahí sí, al final, ahí me ponen, ¿no? Entonces somos 4, ¿no? Así está organizado. Bueno, entonces decíamos, ¿no? El obispo de Roma es, por decirlo así, el sucesor de Pedro. Entonces, tradicionalmente, como a Pedro Dios le dio todo el poder sobre la iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque a Pedro le dijo: tú, como he orado por ti, Pedro, para que tú confirmes a tus hermanos en la fe. Ese poder de Pedro, ¿no?, se lo pasa a su sucesor, que es el obispo de Roma. Y el sucesor se lo pasa al obispo de Roma, al otro obispo, y al otro obispo. Y así entonces la sede de Roma, ¿verdad?, es la sede de Pedro. Y el que es obispo de Roma, ¿verdad?, yo ya estoy aplicando.
El que es obispo de Roma, ¿verdad?, es el que tiene poder sobre toda la iglesia, y ese sí que tiene poder de intervenir en cualquier diócesis, ¿no? No lo hace porque respeta la autoridad de los obispos. Es como obispo, es un obispo, pero es el obispo de Roma. Y entonces, ese poder que le dio Cristo a Pedro, lo tiene el obispo de Roma. Nosotros tradicionalmente le llamamos el Papa, el sumo pontífice, el patriarca de Oriente y de Occidente, pónganlo como ustedes quieran. Pero dentro de las órdenes, es nada más el obispo de Roma. Y el arzobispo, pues no significa nada. El arzobispo quiere decir que de las 3 diócesis, vamos a poner de Colorado, la diócesis de Denver es la más antigua, ¿no? Por ser la más antigua, es la que de algún modo tiene, ¿no?, por decirlo así, vigila las otras diócesis que se llaman sufragáneas, que se han desprendido de la diócesis de Roma, como es Colorado Springs y como es Pueblo. Entonces el arzobispo es Samuel Aquila, pero el obispo de Colorado Springs y el de Pueblo son obispos. Ahora, ¿esto hace al arzobispo Aquila más grande que los otros? No, es un obispo, pero como tiene esta sede de Denver, le llaman arzobispo. El arzobispo de Morelia, el arzobispo de... ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, el ser arzobispo dentro de las órdenes sagradas no significa algo extra. El ser papa no significa algo. Son obispos. Todos son obispos. ¿Está claro? Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cómo elegimos a los obispos? Entonces, en la iglesia de Roma, para elegir al que iba a ser el obispo de Roma, se nombraban, ¿verdad?, unos, ¿no?, representantes del clero, que eran los que iban a votar, ¿no?, por el obispo de Roma. Obispo de Roma. En aquel entonces no había como ahora que se hace el conclave, que vienen todos los obispos del mundo, para todos los cardenales del mundo. Entonces había unos que elegían a Roma, que elegían al Papa. Y estos electores, creo que eran 7, ¿no?, de la ciudad de Roma, que elegían al obispo de Roma y por lo tanto al Papa, eran los que se llaman los cardenales. Entonces, los cardenales, ¿qué son? Hoy por hoy son obispos que han sido designados electores del futuro Papa. El futuro Papa. Porque tampoco nos confundan con el color del vestido y todo eso. Todo eso es relativo y fácil. El Papa, por ejemplo, no vestía de blanco. El Papa comenzó a vestir de blanco, porque ahora es el no, viste de blanco. El obispo viste como de púrpura, de magenta, no sé cómo le llaman, ¿no? Y el diácono viste como le da la gana. Pero el Papa, ¿verdad?, comenzó a vestir de blanco con Pío V, porque Pío V era un dominico, y los dominicos tienen su hábito blanco, ¿verdad? Y con ese hábito blanco, ¿verdad?, el Papa empezó a vestir así. Ya se quedó la tradición de que el Papa viste de blanco. Pero, no, luego le dio al cardenal. Bueno, como el cardenal se supone que debe estar muy apegado al Papa, de tal forma que debe ser capaz de dar su vida por él, por lealtad al Papa, ¿no? Entonces viste de rojo, es decir, color de la sangre. El obispo tradicionalmente viste de morado. Estas son cosas relativas dentro de la iglesia que pueden cambiar, ¿no? Entonces, ¿les quedó claro entonces quién es el Papa? Un punto más que quisiera aclararles, ¿no? Jesucristo prometió, ¿no?, la promesa de Jesucristo, que esta iglesia va a durar siempre. Es decir, que no va a desaparecer, no puede desaparecer. Por lo tanto, quiere decir que no puede llegar un momento en el cual todos los católicos estemos confundidos, abandonemos la verdadera fe y nos convirtamos en quién sabe qué, ¿no? Jesucristo prometió que íbamos a existir siempre. Y esto se llama la indefectibilidad de la iglesia. Indefectibilidad de la iglesia significa que la iglesia que fundó Jesús, nuestra iglesia, nunca va a dejar de ser la iglesia de Cristo. Hay momentos más grandes, momentos más así, pero siempre se mantiene la iglesia. Ahora, para que esto funcione, necesitamos que alguien tenga la autoridad de decir esto se interpreta así, porque si no, se vuelve un grillero que cada uno lee la escritura, la interpreta como quiera y no hay autoridad. Por eso Cristo le dio la autoridad al colegio para que mantengan siempre
la misma fe. En la iglesia, por lo tanto, hay lo que se llama un carisma que se llama de infalibilidad. Ustedes dicen, bueno, el Papa es infalible, lo han oído ustedes, ¿verdad? Pero en realidad, el carisma de infalibilidad, ¿no?, lo posee el pueblo de Dios, nosotros, ¿no? Es decir, el que tiene el carisma de infalibilidad es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que nosotros todos nos equivocamos un día en la fe. Vamos a poner que un día nos despertamos todos los católicos y decíamos, Jesús no es Dios. Jamás va a pasar esto, porque tenemos ese derecho, ¿no? La infalibilidad. No podemos fallar nosotros cuando todos juntos profesamos la fe. Uno sí, que se desvía, que se va, pero la comunidad como tal. Dentro de la comunidad cristiana, les digo, tenemos, ¿verdad?, a estos servidores, que es el Santo Padre, que son los obispos, el colegio apostólico. El Papa tiene el poder de infalibilidad por sí mismo, porque Pedro tenía ese poder. El poder de Pedro no depende de los otros 11. Entonces, el Papa puede ejercer el carisma de infalibilidad y un día decir, esta es la verdadera fe para todos los católicos, y es obligatorio para todo católico, ¿no?, creer esto. ¿Por qué pensamos que el Papa tiene este carisma? ¿Por qué? Porque si el Papa, que tiene tanta autoridad, un día dijera a él, ahora yo mando que todos ustedes ya no crean en Jesús, la iglesia se les va a caer. Y eso no puede pasar, eso dijo que no va a pasar. Entonces quiere decir que cuando el Papa enseña, en calidad de supremo pastor para toda la iglesia, ejerce el carisma de infalibilidad. Pero esto, realmente el Papa casi nunca lo ha hecho, prácticamente. ¿Cuándo lo ha hecho? Lo ha hecho cuando definió el dogma de la Inmaculada. Pero antes de definir el dogma de la Inmaculada, hizo una consulta con todos los obispos, ¿no?, a ver qué pensaban. Lo hizo, estamos hablando en 1800, ¿qué sería? Cuando hizo la Inmaculada, 1861 o algo así. Se volvió a ejercer, ¿verdad?, en 1950 con el dogma de la Asunción de María. Pero el Papa Juan Pablo II nunca lo usó, Benedicto XVI nunca lo usó. Son cosas que nada más cuando hay una verdadera necesidad en la comunidad cristiana, el Papa puede usar este poder de infalibilidad. Los obispos poseen la infalibilidad también cuando se reúnen en concilio, todos ellos, y coinciden, ¿verdad?, en una verdad de fe. Entonces, eso también está cubierto por la infalibilidad. El Señor no va a permitir que todos los obispos juntos un día, ¿verdad?, digan alguna barrabasada y nos perdamos la verdadera fe y dejemos de ser la iglesia de Jesús. No va a pasar. Bueno, esos son, por decirlo así, los tres principales. Entonces, no es como a veces nos pintan nosotros de que el Papa estornuda y ya hizo un dogma. No. El Papa también, cuando habla, tiene diversos modos de hablar. Si habla en una encíclica, pues evidentemente tenemos que obedecer un poco más. Si hace un comentario en el avión, pues es su opinión personal, ¿no? O si, por ejemplo, viene aquí y nos da un discurso, bueno, pues ese discurso es bueno para nosotros, pero no vale para los de Indonesia o para los de África. Depende de cómo está él hablando, ¿no? Pero no es una caricatura pensar que la iglesia sí hace doctrinas, no, porque lo que nos mantiene unos es que mantenemos la misma doctrina. Y a veces eso nos causa muchos problemas y muchas persecuciones, porque nosotros no vamos a cambiar. Les pongo un ejemplo, con mucho dolor, porque eso es una realidad. Nunca jamás la Iglesia Católica va a poder decir que un matrimonio es entre dos hombres y entre dos mujeres. No va a pasar. No van a dar, pero no, porque estamos insistiendo. ¿Por qué? Porque está en la Escritura, clarísimo. Porque está en la tradición de la Iglesia, clarísimo. Y nadie tiene autoridad, ni el Papa, fíjense, para cambiar lo que está en la revelación, la Escritura y la tradición. Por eso no queda nada que dice, es que queremos que haya sacerdotes mujeres, que lo haga el Papa. Pues no, porque hay una tradición atrás de nosotros. Bien, yo creo que lo importante que nos quedemos es que nuestra iglesia es una iglesia jerárquica, porque es una iglesia
de servicios en el cual la autoridad y el poder sagrado de enseñar la verdad, de santificarnos con los sacramentos y la liturgia y de gobernarnos, ¿verdad?, está organizado con 3 grados de un sacramento de órdenes sagradas: el episcopado, que tiene el poder; el presbiterado, que colabora con el obispo; y los diáconos, que principalmente se encargan de los pobres, de los necesitados y de los que sufren. Y esto, ¿verdad?, como les digo, que viene por una sucesión apostólica desde Jesús, ¿no?, hasta el último obispo ordenado, que no soy yo, gracias a Dios, hasta el último, ¿no?, es lo que mantiene la iglesia una, decimos, es jerárquica, nuestros pastores. Dentro de la historia de la iglesia, hermanos, pueden ustedes escuchar historias de pastores, ¿no?, que han sido nefastos, papas que han sido nefastos, sacerdotes que han sido nefastos, ¿no? Pero acuérdense, el primero que escogió Pedro, al de Cristo, al que le dio más poder, le salió un traidor y un cobarde. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, no es una cuestión humana, es una cuestión de Dios. Y Dios, ¿verdad?, que es el que da el poder, ayuda. Nunca hemos tenido un papa, por ejemplo, por malo que sea, Alejandro Borgia, por mal que sea, por una vida inmoral tan mal que nos haya enseñado una herejía. Porque el Señor nos protege para que esto no pase. Entonces no se la coman de que la iglesia, la iglesia tiene un lado humano, y como lado humano, sea el obispo de Roma, sea el obispo de Timbuktu, que sea el último obispo auxiliar, ¿verdad?, pues también tiene que irse a confesar y tiene que reconocer, pero trata de hacer la misión que Dios le da. Por eso es un don que el Señor le dio a nuestra querida iglesia católica: la sucesión apostólica, la jerarquía y la unidad. Muchas gracias, hermano. Me voy porque me están haciendo gestos atrás y ya me ponen.